Audiolibros y más presenta El Conde de Montecristo, un libro escrito por Alejandro Dumas. Capítulo 6. La lluvia de sangre. Cuando el platero entró en la casa, echó una mirada interrogadora a su alrededor, pero nada parecía inspirarle sospechas. Caderus tenía el oro y los billetes entre sus manos. La carconte se mostraba risueña con su huésped, lo más amable que podía. «Vaya, vaya», dijo el platero. «Parece que temían no haber contado bien. ¿Estaban repasando su tesoro después de mi partida?» «No», dijo Caderus, «pero el acontecimiento que nos ha hecho poseedores de él es tan inesperado que cuando no tenemos a la vista la prueba material, creemos estar soñando». El platero se sonrió. «¿Tienen viajeros en su posada?», preguntó. «No», respondió Caderus, «no duerme aquí nadie. Estamos muy cerca de la ciudad y nadie se detiene en la posada». «Entonces, voy a causarles una gran molestia». «¿Usted? Oh, no, de ningún modo», dijo Caderus. «Veamos, ¿dónde me pondrían?», preguntó el joyero. «En el cuarto de arriba». «¿Pero no es ese su cuarto?» «Oh, no importa. Tenemos otra cama en la pieza que está al lado de esa». Y apagó la lámpara. Caderus miró asombrado a su mujer. El platero se acercó a un poco de lumbre que había encendido la carconte en la chimenea. Durante este tiempo, colocaba sobre una esquina de la mesa, donde había extendido una servilleta, los restos de una cena, lo cual acompañó de 2 o 3 huevos frescos. Caderus guardó de nuevo los billetes en su cartera, el oro en un talego, y todo ello en el armario. Se paseaba por la sala sombrío y pensativo, y levantando de vez en cuando la mirada sobre el platero, que estaba fumando delante del hogar, y que a medida que se secaba de un lado se volvía del otro. «Aquí», dijo la carconte, colocando una botella de vino sobre la mesa. «Cuando quiera cenar, todo está a punto». «¿Y ustedes?», preguntó Joannes. «Yo no cenaré», respondió Caderus. «Es que hemos comido tarde», se apresuró a decir la carconte. «Luego, ¿voy a cenar solo?», dijo el platero. «Nosotros le serviremos», dijo la carconte, con una amabilidad que no le era habitual, ni aun con los huéspedes que le pagaban. De vez en cuando, Caderus lanzaba a su mujer una mirada rápida como un relámpago. La tempestad continuaba. «Escuchan, escuchan», dijo la carconte. «Bien ha hecho fe mía en volver». «Lo cual no impide», dijo el joyero, «que si durante mi cena se aplaca este temporal, me vuelva a poner en camino». «Este es el Mistral», dijo Caderus, dando un suspiro, «y me parece que lo tenemos hasta mañana». «Oh, tanto peor para los que estén fuera», dijo el platero sentándose a la mesa. «Sí», replicó la carconte, «mala noche les espera». El platero empezó a cenar, y la carconte siguió prodigándole los cuidados más atentos. Si el platero la hubiera conocido de antemano, tal cambio le hubiera asombrado, inspirándole algunas sospechas. En cuanto a Caderus, no pronunciaba una palabra, seguía paseando, y parecía no atreverse a mirar a su huésped. Cuando hubo terminado la cena, fue él mismo a abrir la puerta. «Creo que se calma la tempestad», dijo. Pero en este momento, como para desmentirle, un trueno terrible estremeció la cara, y una bocanada de viento mezclada de lluvia entró y apagó la lámpara. Volvió a cerrar. La carconte encendió un cabo de vela en la lumbre, que estaba extinguiéndose. «Mire», le dijo al platero, «debe estar fatigado. Ya he puesto sábanas limpias en la cama. Suba a acostarse y duerma bien». Joannes se quedó un instante aún para asegurarse de que el huracán no se calmaba, y cuando se cercioró de que los truenos y la lluvia iban en aumento, dio a sus huéspedes las buenas noches y subió la escalera. Pasaba por encima de mi cabeza y yo sentía crujir cada escalón bajo sus pasos. La carconte le siguió con una mirada ávida,
mientras que al contrario, Caderus le volvió la espalda sin mirarle. Todos esos detalles que recordé después de algún tiempo no me sorprendieron en el momento en que los presenciaba. Nada era para mí más natural que lo que estaba pasando, y excepto la historia del diamante, que me parecía un poco inverosímil, todo lo encontraba fundado. Así pues, como me sentía extenuado de fatiga, resolví dormir algunas horas y alejarme a la mitad de la noche. En la pieza de encima, yo veía al platero tomar todas las disposiciones para pasar la mejor noche posible. Pronto la cama crujió bajo su cuerpo y acabó de acostarse. Sentía que mis ojos se cerraban a pesar mío. Como no había concebido ninguna sospecha, no intenté luchar contra el sueño y eché una última ojeada a la cocina. Caderus se hallaba sentado al lado de una larga mesa, sobre uno de esos bancos de madera que en las posadas de aldea reemplazan las sillas. Me volvía a la espalda, de suerte que no podía ver su fisonomía. Además, aun cuando hubiese estado en la posición contraria, me hubiera sido también imposible, porque tenía su cabeza sepultada entre sus manos. Su mujer le miró algún tiempo, se encogió de hombros y fue a sentarse enfrente a él. En este momento la moribunda llama encendió un leño seco que antes olvidara. Un resplandor más vivo iluminó aquel sombrío interior. La carconte tenía los ojos fijos en su marido, y como éste permanecía en la misma posición, le vi extender un brazo hacia él y tocarle la frente con su descarnada mano. Caderus se estremeció. Me pareció que la mujer movió los labios, pero sea que hablara bajo o que mis sentidos estuviesen embotados por el sueño, sus palabras, si las pronunció, no llegaron a mis oídos. Todo lo veía a través de una densa niebla, y con esa duda precursora del sueño, durante la cual se cree comenzar a soñar. En fin, mis ojos se cerraron y quedé completamente dormido. Me hallaba en lo más profundo de mi sueño, cuando fui despertado por un pistoletazo seguido de un terrible grito. Algunos pasos vacilantes resonaron sobre el pavimento del cuarto, y una masa inerte fue a rodar a la escalera, justamente encima de mi cabeza. Aún no era yo dueño de mí mismo. Oía gemidos, muchos gritos ahogados, como los que acompañan una lucha. Un último grito más prolongado que los demás, y que se trocó en gemido, me sacó completamente de mi letargo. Me incorporé, abrí los ojos, que no distinguieron nada en las tinieblas, y me llevé las manos a la frente, por lo cual me parecía que caía de la escalera una lluvia tibia y abundante. A este espantoso ruido había sucedido un profundo silencio. Oí los pasos de un hombre que andaba sobre la pieza que estaba sobre mi cabeza. Sus pies hicieron crujir la escalera. El hombre descendió a la sala inferior, se acercó a la chimenea y encendió la luz. Era Caderus. Tenía el rostro pálido y la camisa ensangrentada. Tan pronto como hubo encendido el cabo de vela, subió Caderus rápidamente la escalera y volvió a oír sus pasos rápidos e inquietos. Al instante volvió a bajar. Llevaba en la mano el estuche. Se aseguró de que el diamante estaba dentro. Dudó en cuál de sus bolsillos lo guardaría y luego, no considerando el bolsillo bastante seguro, lo lió en su pañuelo encarnado y se lo ató al cuello. Luego corrió al armario, sacó de él sus billetes y su oro, metió los unos en el bolsillo de su pantalón y el otro en los del chaquetón, tomó 2 o 3 camisas y se lanzó hacia la puerta, desapareciendo en la oscuridad. Entonces me di cuenta de todo claramente. Me eché en cara lo que había pasado como si yo hubiese sido el verdadero culpable. Me parecía oír gemidos. El desgraciado joyero no podía haber muerto. Tal vez socorriéndole estaba en mi poder reparar una parte del mal. No que había hecho, sino que había dejado hacer. Apoyé mi espalda contra una de aquellas tablas tan mal unidas que me separaban de la sala superior. Se dieron las tablas y me encontré ya en la casa. Corrí a tomar la lámpara y me lancé a la escalera. Un cuerpo la atravesaba e impedía el paso. Era el cadáver de la carconte. El pistoletazo que yo oyera había sido disparado sobre ella. Tenía la garganta atravesada de parte a parte.
y además de su doble herida que sangraba a borbotones, vomitaba sangre por la boca. Estaba muerta. Salté por encima de su cuerpo y entré en el cuarto. Esto ofrecía el más espantoso desorden. 2 o 3 muebles tirados por el suelo. Las sábanas a que se había agarrado el infeliz platero estaban fuera de la cama. Ese estaba tendido con la cabeza apoyada en la pared, nadando en un mar de sangre que salía de 3 anchas heridas recibidas en el pecho. En la cuarta había quedado un largo cuchillo de cocina, del que no se veía más que el mango. Tomé la segunda pistola, que no se había disparado, sin duda porque la pólvora estaba mojada. Me acerqué al platero. Efectivamente no estaba muerto. Al ruido que hice abrió los ojos, los fijó un momento en mí, movió los labios como si quisiera hablar, y murió. Este espantoso espectáculo me dejó aturdido. Al ver que no podía socorrer a nadie, no experimenté más necesidad que la de huir, y me precipité a la escalera, lanzando un grito de terror. En la sala interior había 5 o 6 aduaneros y 2 o 3 gendarmes. Se apoderaron de mí, y yo no puse ninguna resistencia. No era dueño de mis sentidos. Procuré hablar, y solo pude lanzar algunos quejidos inarticulados. Vi que los aduaneros y los gendarmes me señalaban con el dedo. Me miré también, y me vi cubierto de sangre. Aquella lluvia tibia y abundante que había sentido caer sobre mí a través de los escalones era la sangre del Acarconte. Yo entonces mostré con el dedo el lugar donde estaba oculto. «¿Qué quiere decir?», preguntó un gendarme. Un aduanero fue a ver lo que era. «Quiere decir que ha pasado por aquí», respondió. Y diciendo esto, señaló el agujero por donde efectivamente había yo pasado. Entonces comprendí que me tomaban por el asesino. Recobré mi voz, mis fuerzas. Me desembaracé de las manos de los 2 hombres que me sujetaban, exclamando: «¡No he sido yo! ¡No he sido yo!». 2 gendarmes me apuntaron con sus carabinas. «Si haces un movimiento», dijeron, «eres muerto». «Les repito que yo no he sido», exclamé. «Eso lo dirás a los jueces de Nimes», respondieron. «Entre tanto, síguenos, y si quieres hacer caso de nuestro consejo, no hagas resistencia alguna». No era esta mi intención. Estaba anonadado por la sorpresa y por el terror. Me pusieron esposas, me ataron a la cola de un caballo y me condujeron a Nimes. Me había seguido un aduanero que me perdió de vista en los alrededores de la casa. Sospechó que pasaría allí la noche. Fue a avisar a sus compañeros y llegaron justamente en el momento en que sonó el pistoletazo para pillarme en medio de tales pruebas de culpabilidad. De modo que al punto comprendí el trabajo que me costaría hacer brillar mi inocencia. Por lo tanto, lo primero que pedí al juez de instrucción fue que buscara por todas partes a cierto abate Busoni, que la mañana de aquel triste día se había detenido en la posada del puente de Gard. Si Caderus había inventado una historia, si el abate no existía, yo estaría seguramente perdido, a menos que Caderus no fuese preso a su vez y todo lo confesara. Transcurrieron 2 meses, durante los cuales, debo decirlo en alabanza de mi juez, se hicieron todas las pesquisas para hallar al abate que yo deseaba ver. Ya había perdido toda esperanza. Caderus no había sido preso. Iba a ser juzgado en la primera sesión, cuando el 8 de septiembre, es decir, 3 meses y 5 días después del acontecimiento, el abate Busoni, a quien yo ya no esperaba, se presentó en la cárcel diciendo que había sabido que un preso deseaba hablarle. Se había enterado de ello en Marsella y se apresuraba a complacerme. Ya comprenderá con qué ansiedad le recibí. Le conté todo lo que había presenciado. Le conté también la historia del diamante. Contra lo que yo esperaba, era verdadera. Contra lo que yo esperaba también, creyó todo lo que le dije. Fue entonces cuando, seducido por su dulce caridad, habiendo yo conocido que estaba muy enterado de las costumbres de mi país, pensando que el perdón del único crimen que había cometido podía venir tal vez de sus labios tan caritativos, le referí, bajo el secreto de la confesión, la aventura de Autewill con todos sus detalles. Lo que yo había hecho por un arrebato,
obtuvo el mismo resultado que si hubiese sido hecho por cálculo. La confesión de este primer asesinato, que yo no estaba obligado a confesarle, le demostró que no había cometido el segundo, y se separó de mí, encargándome que esperara y prometiéndome hacer todo lo que estuviera en su poder para convencer a los jueces de mi inocencia. Comprendí que efectivamente se había ocupado de mí cuando vi dulcificarse gradualmente mi prisión, y supe que se iba a reunir el tribunal para juzgarme. Durante este intervalo, la providencia permitió que Caderousse fuese preso en el extranjero y conducido a Francia. Todo lo confesó, culpando a su mujer de haber concebido el crimen y de haberle instigado a él. Fue condenado a cadena perpetua y yo puesto en libertad. Y entonces te presentaste en mi casa con una carta del abate Busoni. Sí, excelencia. Tomó por mí un visible interés. Tu oficio de contrabandista te va a perder, me dijo. Si sales de aquí, déjalo. Pero, padre mío, ¿cómo quiere que viva y mantenga a mi pobre hermana? Uno de mis penitentes me respondió, me estima sobremanera, y me ha encargado que le busque un hombre de confianza. ¿Quieres ser ese hombre? Te enviaré a él. Oh, padre, exclamé, ¡cuánta bondad! Pero, ¿me juras que no tendré nunca que arrepentirme? Entonces extendí la mano dispuesto a jurar. Es inútil, dijo. Conozco y aprecio a los corzos. Toma mi recomendación. Y escribió algunos renglones que yo entregué, y por los cuales su excelencia tuvo la bondad de tomarme a su servicio. Ahora pregunto con orgullo a su excelencia, ¿ha tenido jamás alguna queja de mí? No, y lo confieso con placer. Eres buen servidor, Bertuccio, aunque eres poco amigo de confidencias. ¿Yo, señor conde? Sí, tú. ¿Cómo es que tenías una hermana y un hijo adoptivo, y nunca me habías hablado ni del uno ni del otro? Ay, excelencia, es que aún tengo que contarle la parte más triste de mi vida. Marché a Córcega. Tenía muchos deseos de ver y consolar a mi pobre hermana, pero cuando llegué a Rogliano, hallé la casa vacía. Había ocurrido una escena horrible, de la cual conservan aún memoria los vecinos. Mi pobre hermana, según mis consejos, resistía las exigencias de Benedetto, que quería que le diera cada instante el dinero que había en la casa. Una mañana le amenazó y desapareció todo el día. La pobre Asunta lloró, porque tenía para el miserable un corazón de madre. Llegó la noche y le esperó sin acostarse. Cuando a las 11 entró el muchacho con dos de sus amigotes, compañero de todas sus locuras, entonces Asunta le tendió los brazos, pero se apoderaron de ella, y uno de los tres, creo que fue ese infernal Benedetto, dijo: «Señores, atormentémosla para ver si nos dice dónde tiene el dinero». Precisamente, el vecino Basilio estaba en Bastia, y su mujer sola en la casa. Ninguno, excepto ella, podía ver ni oír lo que le ocurría a mi hermana. Dos de los muchachos detuvieron a la pobre Asunta, que no pudiendo creer en la posibilidad de tal crimen se sonreía. El tercero fue a trancar puertas y ventanas. Después volvió, y reunidos los tres, ahogando los gritos que el terror le arrancaba ante esos preparativos más graves, acercaron los pies de Asunta al brasero, para ver si de este modo lograban saber dónde tenía oculto nuestro pequeño tesoro. Pero en medio de la lucha prendió el brasero fuego a sus vestidos. Entonces soltaron al infeliz para no quemarse ellos. Con sus vestidos inflamados corrió a la puerta, pero estaba cerrada. Se lanzó hacia la ventana, y también estaba cerrada. Entonces la vecina oyó gritos espantosos. Era Asunta, que pedía socorro. Pronto se ahogó su voz. Los gritos se trocaron en gemidos, y al día siguiente, después de una noche de terror y de angustias, cuando la mujer de Basilio se atrevió a salir de su casa y el juez mandó abrir la puerta de la nuestra, encontraron a Asunta medio quemada, pero respirando aún. Los armarios abiertos y el dinero había desaparecido. En cuanto a Benedetto, salió de Rogliano para no volver jamás. Desde este día no le he vuelto a ver, y tampoco he oído hablar de él.
Tras haberme enterado de estas noticias, fue cuando me dirigí a su excelencia. No tenía que hablarle de Benedetto, puesto que había desaparecido, ni de mi hermana, puesto que había muerto. ¿Y qué has pensado de ese suceso? Que era castigo del crimen que había cometido. Esos Villefort son una raza maldita. Eso mismo creo. Y ahora su excelencia comprenderá que esta casa no la he visto hace tanto tiempo, que este jardín donde me he encontrado de repente, que este sitio donde maté a un hombre, han podido causarme esas sombrías emociones, cuyo origen ha querido saber, porque al fin, yo no estoy seguro de que aquí, delante de mí, no esté enterrado el señor de Villefort, en la fosa que él mismo cavó para su hijo. Desde luego, todo es posible, dijo Montecristo levantándose del banco donde estaba sentado. Aun cuando, y añadió más bajo, el procurador del reino haya muerto. El abate Busoni ha hecho bien en enviarte a mí, y tú en contarme tu historia, porque ya no tendré malos pensamientos respecto a este asunto. En cuanto a ese tan mal llamado Benedetto, ¿no has procurado saber su paradero ni lo que ha sido de él? Jamás. Si yo hubiera sabido dónde estaba, en lugar de ir en su busca, hubiera huido de él como de un monstruo. No, felizmente jamás he oído hablar de él. Supongo que habrá muerto. No lo creas, Bertuccio. Los malos no mueren así, porque Dios parece protegerlos para ser los instrumentos de sus venganzas. Es posible, Excelencia. Pero todo lo que le pido al cielo es no volver a verlo jamás. Ahora, continuó el mayordomo, bajando la cabeza. Ya lo sabe todo, señor conde. Es mi juez en la tierra como Dios lo será en el cielo. ¿No me dirá alguna palabra de consuelo? Tienes razón, en efecto, y puedo decirte lo que diría el abate Busoni. Es a quien has dado muerte, ese Villefort. Merecía un castigo por lo que a ti te había hecho, y tal vez por otra cosa. Benedetto, si vive, servirá, como he dicho, para alguna venganza divina. Después será castigado a su vez. En realidad, en cuanto a ti no tienes que echarte en cara más que una cosa. Acusarte de que habiendo salvado la vida de ese niño, no le devolviste a su madre. Ahí está el crimen, Bertuccio. Sí, señor. Ahí está el crimen, y el verdadero crimen, porque he obrado muy mal en eso. Una vez devuelta la vida al niño, no tenía más que una cosa que hacer, y era mandarlo a su madre. Mas para eso tenía que hacer pesquisas, llamar la atención, entregarme tal vez. Y yo no quería morir. Deseaba la vida por mi hermana, por mi amor propio de salir victorioso de una venganza. Y después, tal vez deseaba la vida por el mismo amor a la vida. Yo no soy tan valiente como mi hermano. Bertuccio ocultó el rostro entre sus manos, y Montecristo fijó sobre él una larga e indefinible mirada. Después de un instante de silencio, que la hora y el lugar hacían todavía más solemnes. Para terminar debidamente esta conversación, que será la última sobre tales aventuras, señor Bertuccio, dijo el conde con un acento de melancolía que no le era habitual. Recuerda bien mis palabras. Varias veces las he oído pronunciar al abate Busoni. Todo mal tiene dos remedios, el tiempo y el silencio. Ahora, señor Bertuccio, déjame pasar un instante por este jardín. Lo que tanto te afecta a ti, actor de esa terrible escena, será para mí una sensación casi dulce, y que doblará el precio de esa propiedad. Los árboles, señor Bertuccio, no gustan sino porque hacen sombra, y la sombra no gusta sino porque está llena de fantasmas y visiones. Por lo tanto, he comprado un jardín creyendo comprar un simple huertecillo, rodeado de 4 tapias y nada más. De repente este huertecillo se trueca en un jardín lleno de fantasmas que no estaba en el contrato. Ahora bien, a mí me agradan los fantasmas. Nunca he oído decir que los muertos hayan hecho en 6000 años tanto daño como los vivos en un solo día. Vuelve a la casa, señor Bertuccio, y duerme tranquilo. Si tu confesor en la última hora es menos indulgente que lo fue el abate Busoni, mándame a llamar, si aún existo en el mundo, y te diré palabras que mecerán dulcemente tu alma en el momento en que esté pronta a ponerse en camino para emprender ese penoso viaje que llaman la eternidad. Bertuccio se inclinó respetuosamente ante el conde,
y se alejó dando un suspiro. Montecristo se quedó solo y dando 4 pasos hacia adelante murmuró: «Aquí, junto a este plátano, la fosa donde fue depositado el niño. Allí abajo, la puertecita por la cual se entraba al jardín. En aquel ángulo, la escalera secreta que conduce a la alcoba. No creo tener necesidad de escribir eso en mi cartera, porque aquí tengo a mi vista, a mi alrededor, a mis pies, todo el plano en relieve». Cuando el conde hubo dado la última vuelta por el jardín, fue a buscar su carruaje. Bertuccio, que le veía pensativo, subió al pescante, al lado del cochero, sin decir una sola palabra. Tomó el camino de París. Aquella misma noche, cuando llegó a la casa de los Campos Elíseos, el conde de Montecristo examinó toda la morada como hubiera podido hacerlo un hombre, familiarizado con ella ya muchos años. Ni una sola vez abrió una puerta por otra, y no siguió una escalera o un corredor que no le condujese donde quería ir. Alí le acompañaba en esta revista nocturna. El conde dio a Bertuccio muchas órdenes concernientes al adorno o la nueva distribución de las habitaciones, y sacando su reloj, dijo a Alí: «Son las 11:30. Haydée no puede tardar en llegar. ¿Has mandado avisar a las doncellas francesas?» Alí extendió la mano hacia la habitación destinada a la bella griega, y que estaba de tal modo aislada, que ocultando la puerta detrás de una colgadura, se podía visitar la casa sin sospechar que hubiera allí un salón y 2 cuartos habitados. Alí, repetimos, extendió la mano hacia la habitación, señalando el número 3 con los dedos de su mano izquierda, y sobre la palma de esta misma mano, apoyando su cabeza, cerró los puños. «Ah», dijo Montecristo, habituado a ese lenguaje, «son 3 y esperan en la alcoba, ¿no es verdad?» «Sí», expresó Alí, bajando la escalera. «La señora estará fatigada esta noche», continuó Montecristo, «y sin duda querrá dormir. Que no le hagan hablar. Las camareras francesas no harán más que saludar a su nueva señora y retirarse. Velarás porque la doncella griega no se comunique con las camareras francesas». Alí se inclinó. Pocos minutos después se oyeron voces como de anuncio a la reja, y ésta se abrió. Un carruaje rodó por la calle de árboles y se paró delante de la escalera. El conde bajó de su cuarto para recibir a la persona que salía del carruaje y dio la mano a una joven envuelta en una especie de capuchón de seda verde, bordado de oro, que le cubría la cabeza. La joven tomó la mano que le presentaban, la besó con cierto amor, mezclado de respeto, y algunas palabras fueron cambiadas con ternura de parte de la joven y con dulce gravedad de parte del conde de Montecristo. Entonces, precedida de Alí, que llevaba una antorcha de cera color de rosa, la joven, que no era otra que la bella griega, compañera habitual de Montecristo en Italia, fue conducida a su habitación, y poco después el conde se retiró al pabellón que le estaba reservado. A las 12:30 de la noche todas las luces estaban apagadas en la casa. Se hubiera podido creer que todo el mundo dormía. Al día siguiente, a las 2 de la tarde, una carretela tirada por 2 magníficos caballos ingleses se paró delante de la puerta de Montecristo. Un hombre vestido de frac azul, con botones de seda del mismo color, chaleco blanco adornado por una enorme cadena de oro y pantalón color de nuez, con cabellos tan negros y que descendían tanto sobre las cejas que se hubiera podido dudar que fueran naturales, por lo poco en consonancia que estaban con las arrugas inferiores que no podían ocultar un hombre, en fin, de 50 a 55 años y que quería aparentar 40. Asomó su cabeza por la ventanilla de su carretela, sobre la portezuela de la cual se veía pintada una corona de varón, y mandó a su groom que preguntara al portero si estaba en casa el señor de Montecristo. Mientras tanto, este hombre examinaba con una atención tan minuciosa que casi era impertinente el exterior de la casa, lo que se podía distinguir del jardín, y la librea de algunos criados que iban y venían de un lado a otro. La mirada de este hombre era viva pero astuta. Sus labios, tan delgados que más bien parecían entrar en su boca que salir de ella, lo prominente de los pómulos, señal infalible de astucia, su frente achatada, todo contribuía a dar un aire casi repugnante a la fisonomía de ese personaje, muy recomendable a los ojos del vulgo por sus magníficos caballos, el enorme diamante que llevaba en su camisa
y la cinta encarnada que se extendía de un ojal a otro de su frac. El groom llamó a los cristales del cuarto del portero y preguntó: ¿Es aquí donde vive el señor de Montecristo? Aquí vive su excelencia, respondió el portero, pero... y consultó a Ali con una mirada. ¿Pero qué?, preguntó el groom. Su excelencia no está visible, respondió el portero. Entonces, tome la tarjeta de mi amo, el señor barón Danglars, la entregará al conde de Montecristo y le dirá que al ir a la cámara, mi amo se ha vuelto para tener el honor de verle. Yo no hablo con su excelencia, dijo el portero. Su ayuda de cámara le pasará el recado. El groom se volvió al carruaje. ¿Qué hay?, preguntó Danglars. El groom, bastante avergonzado de la lección que había recibido, llevó a su amo la respuesta que le había dado el portero. Vaya, dijo Danglars. ¿Acaso ese caballero es algún príncipe para que le llamen excelencia y para que solo su ayuda de cámara pueda hablarle? Nah, no importa, puesto que tiene un crédito contra mí. Será menester que yo lo vea cuando quiera dinero. Y el banquero se recostó en el fondo de su carruaje, gritando al cochero de modo que pudieran oírle del otro lado del camino. ¡A la Cámara de los Diputados! A través de una celosía de su pabellón, el conde de Montecristo, avisado a tiempo, había visto al barón con la ayuda de unos excelentes anteojos, con una atención no menor dada que la que el señor Danglars había puesto en examinar la casa, el jardín y las libreas. Decididamente, dijo con un gesto de disgusto, haciendo entrar los tubos de sus anteojos en sus fundas de marfil. Decididamente es una criatura fea ese hombre. ¿Cómo se reconoce en él a primera vista a la serpiente de frente achatada y al buitre de cráneo redondo y prominente? ¡Ali!, gritó, y dio un golpe sobre el timbre. Ali acudió inmediatamente. «Llama a Bertuccio». En ese momento entró Bertuccio. «¿Preguntaba por mí, su excelencia?», dijo el mayordomo. «Sí. ¿Has visto los caballos que acaban de pasar por delante de mi puerta?». «Sí, excelencia. Son hermosos». «Entonces», dijo Montecristo frunciendo las cejas, «¿cómo se explica que habiéndote pedido los 2 caballos más hermosos de París, resulta que hay en el mismo París otros 2 tan hermosos como los míos, y no están en mi cuadra?» Al fruncimiento de cejas y a la severa entonación de esta voz, Ali bajó la voz y palideció. «No es culpa tuya, Ali», dijo en árabe el conde, con una dulzura que no se hubiera creído poder encontrar ni en su voz ni en su rostro. «Tú no entiendes mucho de caballos ingleses». Las facciones de Ali recobraron la serenidad. «Señor conde», dijo Bertuccio, «los caballos de que me habla no estaban en venta». Montecristo se encogió de hombros. «Sabes muy bien, señor mayordomo, que todo está siempre en venta para quien lo paga bien». «El señor Danglars pagó 16.000 francos por ellos, señor conde». «Pues bien, se le ofrecen 32.000. Es banquero, y un banquero no desperdicia nunca una ocasión de duplicar su capital». «¿Habla en serio el señor conde?», preguntó Bertuccio. Montecristo miró a su mayordomo como asombrado de que se atreviera a hacerle esa pregunta. «Esta tarde tengo que hacer una visita. Quiero que esos 2 caballos tiren de mi carruaje con arneses nuevos». Bertuccio se retiró saludando, y al llegar a la puerta se detuvo. «¿A qué hora piensa hacer esa visita, su excelencia?». «A las 5. «Deseo indicar a su excelencia», dijo tímidamente el mayordomo, «que son las 2. «Lo sé», se limitó a responder Montecristo, y volviéndose luego hacia Lee le dijo: «Haz pasar todos los caballos por delante de la señora, que ella escoja el tiro que más le convenga, y que mande decir si quiere comer conmigo. En tal caso, se servirá la comida en su habitación. Ve, cuando bajes, me enviarás la ayuda de cámara». Apenas había desaparecido Ali, entró la ayuda de cámara. «Señor Bautista», dijo el conde, «hace un año que está a mi servicio. Es el tiempo de prueba que yo pongo a mis criados. ¿Me convienes?» Bautista se inclinó. «Ahora hace falta saber si yo te convengo a ti». «Oh, señor conde». «Escúchame bien. Tú ganas 500 francos al año, es decir, el sueldo de un oficial que todos los días arriesga su vida. Tienes una mesa como desearían muchos jefes de oficina, infinitamente mucho más atareados que tú.
criados que cuidan de tu ropa y de tus pertenencias. Y además de tus 500 francos de sueldo, me robas con las compras de mi tocador y otras cosas. Casi otros 500 francos al año. Oh, excelencia. No me quejo de ello, señor Bautista. Es muy lógico. Sin embargo, deseo que eso se quede así. En ninguna parte encontrarás una colocación semejante a la que te ha deparado la suerte. Nunca maltrato a mis criados, no juro, no me encolerizo jamás. Perdono siempre un error, pero nunca un descuido o un olvido. Mis órdenes son generalmente cortas, pero claras y terminantes. Soy lo suficientemente rico para saber todo lo que quiero saber. Y soy muy curioso, te lo advierto. Si supiera que has hablado bien o mal de mí, comentado mis acciones, procurado saber mi conducta, saldrías de mi casa al instante. Jamás advierto las cosas más que una vez. Ya estás advertido. Adiós. A propósito, añadió el conde, olvidaba decirte que cada año parto cierta suma para mis criados. Los que despido pierden este dinero, que redunda en provecho de los que se quedan, que tendrán derecho a ella después de mi muerte. Ya hace un año que estás en mi casa. Tu fortuna ha empezado. Continúala. Estas últimas palabras pronunciadas delante de Alí, que permaneció impasible, puesto que no comprendía una palabra de francés, produjeron en Bautista un efecto fácil de comprender para todos los que han estudiado un poco la psicología del criado francés. Procuraré conformarme en todo con los deseos de su excelencia. Por otra parte, tomaré por modelo al señor Alí. Oh, no, dijo el conde con frialdad marmórea. Alí tiene muchos defectos mezclados con sus cualidades. No le tomes por modelo, porque Alí es una excepción. No tiene sueldo, no es un criado, es mi esclavo, es mi perro. Si faltara a su deber, no le echaría de la casa, lo mataría. Bautista abrió desmesuradamente los ojos. ¿Lo dudas?, dijo Montecristo, y repitió en árabe a Alí las mismas palabras que acababa de decir en francés a Bautista. Alí las escuchó y se sonrió. Luego se acercó a su amo, hincó una rodilla en la tierra y le besó respetuosamente la mano. Esta pantomima, que sirvió de lección a Bautista, le dejó sumamente estupefacto. El conde hizo señal que saliera y Alí que lo siguiera. Ambos pasaron a su gabinete y allí hablaron durante un buen rato. A las 5, el conde hizo sonar 3 veces el timbre. Un golpe llamaba a Alí, 2 a Bautista y 3 a Bertuccio. El mayordomo entró. «Mis caballos». «Ya están enganchados, excelencia. ¿Quiere que acompañe al señor conde?» «No. El cochero, Bautista y Alí, nada más». El conde descendió y vio enganchados a su carruaje los caballos que había admirado por la mañana en el de Danglars. Al pasar junto a ellos, les dirigió una ojeada. «Son hermosos realmente, y has hecho bien en comprarlos, pero ha sido un poco tarde». «Excelencia, mucho trabajo me ha costado poseerlos, y me han costado muy caros». «¿Son por eso menos bellos?», preguntó el conde, encogiéndose de hombros. «Si su excelencia está satisfecho», dijo Bertuccio, «no hay más que decir. ¿Dónde va su excelencia?» «A la calle de la Chaussée-d'Antin, a casa del barón de Danglars». Esta conversación tenía lugar en medio de la escalera. Bertuccio dio un paso para bajar el primero. «Espera», dijo Montecristo deteniéndole. «Necesito un terreno en la orilla del mar, en Normandía, por ejemplo, entre el Havre y Bolonia. Te doy tiempo, como ves. Es preciso que esta propiedad tenga un pequeño puerto, una bahía, donde pueda abrigarse mi corbeta. El buque estará siempre pronto a hacerse a la mar a cualquier hora del día o de la noche, que a mí me plazca dar la señal. Te informarás en casa de todos los notarios acerca de una propiedad con las condiciones que te he dicho. Cuando sepas algo irás a visitarla, y si te agrada la comprarás a tu nombre. La corbeta debe estar en dirección a Fécamp, ¿no es así?» «La misma noche que salimos de Marsella a levidarse a la vela». «¿Y el yate?» «Tiene orden de permanecer en las Martigues». «Bien. Te entenderás de vez en cuando con los 2 patrones que la mandan, a fin de que no se duerman».
Y en cuanto al barco de vapor, ¿que está en Chalons? Sí, las mismas órdenes que para los otros 2 buques. Bien. Tan pronto como hayas comprado esa propiedad, tendré entonces posas de 10 en 10 leguas, en el camino del norte y en el camino del mediodía. Su excelencia puede contar conmigo. El conde hizo un movimiento de satisfacción. Descendió los escalones, subió a su carruaje, que arrastrado al trote del magnífico tiro, no se detuvo hasta la casa del banquero. Danglars presidía una comisión nombrada para un ferrocarril, cuando le anunciaron la visita del conde de Montecristo. Por otra parte, la sesión estaba terminando. Al oír el nombre del conde se levantó. «Señores», dijo, dirigiéndose a sus colegas, de los cuales muchos eran respetables miembros de una u otra cámara. «Perdónenme si dejo esto así, pero imagínense que la casa de Thomson y French de Roma me dirige un cierto conde de Montecristo, abriéndole un crédito ilimitado en mi casa. Es la broma más chistosa que han hecho conmigo mis corresponsales del extranjero. Ya comprenderán que esto me picó la curiosidad. Me pasé esta mañana por la casa del pretendido conde, pues si lo era en efecto, ya se figurarán que no sería tan rico. El señor conde no está visible, respondieron a mis criados. ¿Qué les parece? ¿No son maneras de un príncipe o de una linda señorita las del conde de Montecristo? Por otra parte, la casa situada en los Campos Elíseos me han causado una muy buena impresión. ¡Ah! Pero vaya, un crédito ilimitado, añadió Danglars, riendo con su astuta sonrisa. Haz exigente al banquero en cuya casa está abierto el crédito. Tengo deseos de ver a nuestro hombre. No saben aún con quién van a toparse. Dichas estas palabras, con un énfasis que hinchó las narices del varón, se separó de sus colegas y pasó a un salón forrado de raso y de oro, y del cual se hablaba mucho en la Chaussée d'Antin. Aquí mandó introducir al conde a fin de deslumbrarlo al primer golpe. El conde estaba en pie, contemplando algunas copias de Albano y del Fattore, que habían hecho pasar al banquero por originales y que hacían muy poco juego con los adornos dorados y diferentes colores del techo y de los ángulos del salón. Al oír los pasos de Danglars, el conde se volvió. Danglars saludó ligeramente con la cabeza e hizo señal al conde de que se sentara en un sillón de madera dorado con forro de raso blanco bordado de oro. El conde se acomodó en el sillón. ¿Es al señor de Montecristo con quien tengo el honor de hablar? Y yo, al señor barón de Danglars, caballero de la Legión de Honor, miembro de la Cámara de los Diputados. Montecristo hacía la nomenclatura de todos los últimos títulos que había leído en la tarjeta del barón. Danglars sonrió a la puya y se mordió los labios. Discúlpeme, caballero, si no le he dado el título con que me ha sido anunciado, pero bien lo sabe. Vivo en tiempo de un gobierno popular y soy un representante de los intereses del pueblo. Es decir, que conservando la costumbre de hacerse llamar barón, ha perdido la de llamar conde a los otros. Ah, tampoco lo hago conmigo, respondió cándidamente Danglars. Me han nombrado barón y hecho caballero de la Legión de Honor por algunos servicios, pero ha renunciado a sus títulos, como hicieron otras veces los señores de Montmorency y de Lafayette. Ah, ese es un buen ejemplo, caballero. No tanto, replicó Danglars desconcertado. Pero ya comprenderá, por los criados. Sí, se llama monseñor para los criados, para los periodistas caballero, y para los del pueblo ciudadano. Son matices muy aplicables al gobierno constitucional. Lo comprendo perfectamente. Danglars se mordió los labios, vio que no podía luchar con Montecristo en ese terreno, y procuró volver la cuestión al que le era más familiar. Señor conde, dijo el banquero inclinándose, he recibido una carta de aviso de la casa de Thomson y French. Ah, señor barón, permíteme que lo llame como lo hacen sus criados. Es una mala costumbre que he adquirido en países donde todavía hay barones, precisamente porque ya no se conceden esos títulos. Me alegro mucho, así no tendré necesidad de presentarme yo mismo, lo cual siempre es embarazoso. ¿Decía que he recibido una carta de aviso? Sí,
pero le confieso que no he comprendido bien el significado del mismo. Va. Es más, quisiera tener el honor de recibir algunas explicaciones. Pregunta, señor barón. Yo escucho, y estoy pronto a contestarle. Esta carta la tengo aquí, según creo. Y registró su bolsillo. Sí, aquí está. Esta carta habla al señor conde de Montecristo un crédito ilimitado contra mi casa. ¿Y bien, señor barón? ¿Qué es lo que no entiende? Nada, caballero. Pero la palabra ilimitado... ¿Qué tiene? ¿No es francesa? Ya comprenderá que son anglosajones los que la escriben. Desde luego, caballero. Y en cuanto a la sintaxis no hay nada que decir. Pero no sucede lo mismo en cuanto a contabilidad. ¿Acaso la casa de Thompson y French? Preguntó Montecristo con el aire más sencillo que pudo afectar. ¿No es completamente sólida en su concepto, señor barón? Diablos, esto me contraría sobremanera, porque tengo algunos fondos colocados en ella. Completamente sólida, respondió Danglars con una sonrisa burlona. Pero el sentido de la palabra ilimitado en negocios mercantiles es tan vago. Como ilimitado, ¿no es verdad? Justamente, caballero, eso quería decir. Ahora bien, lo vago es la duda, y según dice el sabio, en la duda abstente. Lo cual quiere decir que si la casa Thompson y French está dispuesta a hacer locuras, la casa Danglars no lo está a seguir su ejemplo. ¿Cómo, señor conde? Sí, sin duda alguna. Los señores Thompson y French efectúan los negocios sin cifras, pero el señor Danglars tiene un límite para los suyos. Es un hombre prudente, como decía hace poco. Nadie ha contado aún mi caja, caballero, dijo orgullosamente el banquero. Entonces, dijo Montecristo con frialdad, parece que seré yo el primero. ¿Quién se lo ha dicho? Las explicaciones que me pide, caballero, y que se parecen mucho a indecisiones. Danglars se mordió los labios. Era la segunda vez que le vencía a aquel hombre, y en un terreno que era el suyo. Su política irónica era afectada, y casi rayaba en impertinencia. Montecristo, al contrario, se sonreía con gracia, y observaba silenciosamente el despecho del banquero. En fin, voy a ver si me hago comprender suplicándole que usted mismo fije la suma que quiere que se le entregue. Pero caballero, replicó Montecristo, decidido a no perder una pulgada de terreno en la discusión. Si he pedido un crédito ilimitado contra usted, es porque no sabía exactamente qué suma necesitaba. El banquero creyó que había llegado el momento de dar el golpe final. Se recostó en su sillón y con una sonrisa orgullosa dijo: no teme excederse en sus deseos. Pronto se convencerá de que el caudal de la casa de Danglars, por limitado que sea, puede satisfacer las mayores exigencias, y aunque pidiese 1 millón. ¿Cómo? Digo 1 millón, repitió Danglars con el aplomo que da la insensatez. Ay. ¿Y qué haría yo con 1 millón? Diablos, caballero, si no hubiese necesitado más, no me hubiera hecho abrir en su casa un crédito por semejante miseria. 1 millón. Yo siempre lo llevo en mi cartera en mi neceser de viaje. Y Montecristo extrajo de un tarjetero 2 billetes de 500.000 francos cada uno al portador, sobre el tesoro. Preciso era atacar de este modo a un hombre como Danglars. El golpe hizo su efecto. El banquero se levantó estupefacto. Abrió sus ojos, cuyas pupilas se dilataron. Vamos, confiéseme que desconfía de la casa de Thompson y French. Nada más sencillo. He previsto el caso, y aunque poco entendedor en esa clase de asuntos, tomé mis precauciones. Aquí tiene otras 2 cartas parecidas a la que le está dirigida. La una es de la casa de Arstein y Eccles, de Viena, contra el señor barón de Rothschild. La otra es de la casa de Baring, de Londres, contra el señor Lafitte. Diga una palabra, caballero, y lo sacaré del cuidado presentándome en una o en otra de esas 2 casas. Ya no cabía la menor duda. Danglars estaba vencido. Abrió con un temor visible las cartas de Alemania y Londres, que le presentaba el conde con el extremo de los dedos, y comparó las firmas con una minuciosidad impertinente. Caballero, aquí tiene 3 firmas que valen bastantes millones. 3 créditos ilimitados contra nuestras 3 casas. Perdóneme, señor conde, pero aunque soy desconfiado, no puedo menos que quedarme atónito.
Vaya, vaya. Una casa como la suya nos asombra tan fácilmente, dijo Montecristo con mucha diplomacia. Así pues pido permiso para enseñarle mi galería. Todos son antiguos, de los mejores maestros, pues no soy aficionado a la escuela moderna. Enviarme algún dinero, ¿no es verdad? Es verdad, caballero, porque todos adolecen de un gran defecto. Les falta tiempo para ser antiguos. Hable, señor conde. Estoy a sus órdenes. Pues bien, ahora que nos entendemos, porque nos entendemos, ¿no es así? Danglars hizo un movimiento de cabeza afirmativo. ¿Y ya no desconfía en absoluto? Oh, señor conde, jamás he desconfiado. Deseaba una prueba nada más. Pues bien, ahora que nos entendemos, ahora que no abriga desconfianza, fijemos entonces una suma general para el primer año. Por ejemplo, 6 millones. ¿6 millones? Exclamó Danglars sofocado. Si necesito más, repuso Montecristo despectivamente. Le pediré más, pero no pienso permanecer más de un año en Francia, y en él no creo gastar más de lo que le he dicho. En fin, allá veremos. Para empezar, hágame el favor de mandarme 500.000 francos mañana. Estaré en casa hasta mediodía, y por otra parte, si no estuviera, dejaré un recibo a mi mayordomo. El dinero estará en su casa mañana a las 10 de la mañana, señor conde. ¿Quiere oro, billetes de banco o plata? Oro y billetes por mitad. Dicho esto, el conde se levantó. Debo confesarle una cosa, señor conde. Creía tener noticia de todas las mejores fortunas de Europa, y sin embargo, la suya, que me parece considerable, lo confieso, me era enteramente desconocida. ¿Es reciente? Al contrario, es muy antigua. Era una especie de tesoro de familia, al cual estaba prohibido tocar, y cuyos intereses acumulados triplicaron el capital. La época fijada por el testador concluyó hace algunos años solamente, y después de algunos años sucede ella. Respecto a este punto es muy natural su ignorancia. Por otra parte, dentro de algún tiempo la conocerá mejor. Y el conde acompañó estas palabras de una de aquellas sonrisas que tanto terror causaban a Franz de Epinay. Con sus gustos y sus intenciones, caballero, va a desplegar en la capital un lujo que nos va a eclipsar a nosotros, pobres millonarios. No obstante, me parece bastante inteligente, porque cuando entré miraba mis cuadros. Podré mostrarle algunas estatuas de Storswalden, de Bartolini, de Canova, todos artistas extranjeros. Como ve, yo no aprecio a los artistas franceses. Tiene derecho para ser injusto con ellos, caballero, porque son sus compatriotas. Sin embargo, lo dejaremos todo eso para más tarde. Por hoy me contentaré, si lo permite, con presentarle a la señora baronesa de Danglars. Discúlpeme que me dé tanta prisa, señor conde, pero tal cliente debe considerarse como de la familia. Montecristo se inclinó, dando a entender que aceptaba el honor que le hacía el banquero. Danglars tiró del cordón de la campanilla y se presentó un lacayo vestido con una bordada librea. ¿Está en su cuarto la señora baronesa? Sí, señor barón, respondió el lacayo. ¿Sola? No, está con una visita. ¿No será indiscreción presentarle delante de alguien, señor conde? ¿No guarda incógnito? No, señor barón, dijo sonriendo Montecristo. De ningún modo. ¿Y con quién está la señora? Ah, el señor Debray, ¿ah? Preguntó Danglars, con un acento bondadoso que hizo sonreír al conde de Montecristo, informado ya de los secretos de familia del banquero. Sí, señor barón, el señor Debray, respondió el lacayo. Danglars ordenó que saliera. Volviéndose después hacia Montecristo, dijo: El señor Luciano Debray es un antiguo amigo nuestro, secretario íntimo del ministro del Interior. En cuanto a mi mujer, es una señorita de Servières, viuda del coronel marqués de Nargone. No tengo el honor de conocer a la señora baronesa de Danglars, pero no me ocurre lo mismo con el señor Luciano Debray. Bah, ¿dónde? En casa del señor de Morcerf. Ah, ¿conoce al vizcondecito? Estuvimos juntos en Roma durante el carnaval. Ah, sí. He oído hablar de una aventura singular con bandidos en unas ruinas. Salió de ellas milagrosamente. Creo que lo contó a mi mujer y a mi hija cuando regresó de Italia.
La señora baronesa espera a esos señores, exclamó el lacayo asomándose a la puerta. Paso delante de usted para enseñárselos. Y yo lo sigo, dijo Montecristo.